Hola, Dios te bendiga. Estamos nuevamente en nuestra serie, nuestro devocional en casa. Y bueno, hemos estado hablando de los ministerios que Dios da a ciertas personas. Y hoy te traemos el ministerio del profeta. Y bueno, nuestra lectura se encuentra allí en Efesios capítulo 4, versículo 11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y hoy vamos a hablar de el ministerio de profeta. Recuerda que la palabra ministerio es alguien que está sirviendo a la gente o para el servicio de la obra de Cristo o del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de los ministerios que da Cristo. ¿Para qué dio estos ministerios? Bueno, dijimos para perfeccionar a los santos, para edificar al cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo dota dones espirituales a los miembros del cuerpo de Cristo. A veces compartimos con entusiasmo y pasión la idea de que la Iglesia de Jesucristo debe asumir un rol profético serio y comprometido en la sociedad actual. Es cierto, esta clase de entusiasmo suele provocar el malentendido de que el ministerio profético es excluyente. Fíjense bien, hoy en día le están dando tanta prioridad al ministerio de profeta y anda el cuerpo de Cristo o los creyentes andan buscando profetas, andan para todos lados buscando que alguien les dé palabra, cuando mira, ahorita vamos a ver que el ministerio de profeta nadie los quería. De hecho, el mismo Jesucristo les dijo: Jerusalén, tú que matas a tus profetas, porque en realidad un profeta es aquel que te lleva al arrepentimiento. El profeta es aquel, fíjate bien, que te quita algo y te pone algo de parte de Dios. No como hoy en día que los usan, dicen como adivinadores, pero y le dan prioridad al de profecía. Piensan que el mayor de todos es la profecía, y no es así. Dice: por eso me parece oportuno comenzar, dice aquí, con una aclaración. Dice: el ministerio profético no es el único ni el más importante de los ministerios de la iglesia, pero tampoco es opcional. No se trata de una alternativa entre otros de una responsabilidad indudible entre muchas de las iglesias por cumplir. O sea, no se trata de ¿cómo les podría decir? Muchos se creen muy importantes porque son profetas y de hecho hasta hoy ya no se quieren llamar pastores, ya se quieren llamar profetas. Pero en realidad, ¿qué es el profeta y cuál era su labor dentro de la obra de nuestro Dios? No es que él sea mayor o que sea el mejor. Todos los dones, si son conducidos o practicados para lo que fue o para lo que es, van a tener excelentes resultados. Y dice aquí: ahora bien, dice, ¿cuál es la tarea del profeta? ¿Tiene la iglesia un papel profético? ¿Cuál es la responsabilidad profética de la iglesia hoy? ¿En qué consiste? Es claro que la respuesta a estas preguntas requieren un estudio cuidadoso de los profetas del Antiguo Testamento, pero la última palabra la encontramos en el Nuevo Testamento, en la vida y la obra del profeta por excelencia, Jesús de Nazaret. Él fue el mejor profeta. De hecho, allá en Deuteronomio dice: y levantaré profeta en medio de ustedes. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, que lo levantaría como profeta allí cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Les dio esta promesa. Pero ahí en Efesios 4:12 nos dice que nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo dice que los hizo a fin de perfeccionar a los santos. No es ni para que te profeticen cosas que tú quieras, no es para que te digan lo que tú quieras, no es la profecía, no es de que: ay Señor, dime qué vestido me voy a poner hoy. Y que alguien venga y te diga, para eso no es la profecía. En realidad la profecía es para redarguirte, para corregirte. Fíjate bien, no es ni para hablar lo que tú quieras escuchar, dice para redarguirte. Porque muchas de las veces dice la Biblia que el pueblo se desenfrena por falta de profecía. ¿Cuál es la función de un profeta? Bueno, el profeta representa a Dios ante el pueblo, a diferencia del sacerdote que representa al pueblo ante Dios. Fíjate bien, el profeta
representa a Dios ante el pueblo. El sacerdote representa al pueblo ante Dios, muy diferente uno del otro. Bueno, ¿y cuál es la misión de un profeta? ¿Qué es lo que tiene que hacer el profeta o la tarea del profeta? Dice, el término profeta proviene del vocablo hebreo. El profeta es su primera acepción, es el vocero de Dios, alguien que recibe instrucciones de Dios para ser dadas a su pueblo. No hablaba por iniciativa propia, sino que su discurso, su mensaje emanaba del Dios que hablaba. O sea, el profeta no te da la palabra que él quiere, ni anda buscando de qué manera caerte bien o darte a ti lo que quieres. El profeta simplemente tiene que hablar el mensaje que Dios le da para cierta persona, para cierto pueblo, cierta iglesia. Dice, ¿cuáles son? ¿O qué es lo que necesita uno para ser profeta? Bueno, hay 5 áreas en las cuales yo podría decir que tengo el don de profeta o profecía. Hoy en día es el de profecía, no es el de profeta, es el de profecía. Bueno, en primer lugar, aprender a encontrar el propósito antes de la profecía. Yo tengo que saber por qué voy a dar ese mensaje, a quién se lo voy a dar y por qué se lo voy a dar. Muy importante saber yo para poder dar ese mensaje. Número 2, discernimiento de las voces a su alrededor. Yo tengo que saber qué voz me está hablando, si es Dios o si soy yo que le quiero dar una palabra a aquella persona porque es mi amigo, porque es mi pariente, o si es el enemigo también que me quiere engañar y yo quiero decir. Por eso dice que el de profecía dice, úsaslo conforme a tu fe. Si yo pienso que si yo no le puedo decir a una persona, tú vas a ser sana, si yo lo estoy dudando, porque yo voy a usar ese don conforme a la fe que uno tiene. Dice, número 3, debe tener conocimiento de los tiempos. Yo no puedo profetizarle de un futuro, no le puedo profetizar del día de mañana, sino que casi siempre la profecía es en lo actual. El día de hoy profecía. Los profetas sí hablaban a futuro, cambiaban historia. La profecía o los profetas de hecho ya lo escribieron todo. Ya no hay profecía al futuro, ahora hay profecía. La profecía es parecida a la de un profeta. Ahorita vamos a ver la diferencia. 4, canalización de sueños o visiones proféticas. Yo tengo que saber dónde canalizarlas, de dónde son y por qué son. 5, confirmación de la profecía. Una profecía se tiene que cumplir. Si no se cumplió, entonces aquella persona dice no habló de parte de Dios, sino que habló de sí misma. Yo tengo que ver que sea un cumplimiento. La profecía dice, ¿cuáles son los dones de los profetas? Fíjate bien, un profeta debe de tener todos estos dones para poder dar una profecía. El profeta es alguien que recibe una revelación sobrenatural y habla con una inspiración divina, naturalmente. Con frecuencia es usado con el don de profecía, igual que con los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Fíjate todos los dones que se usan para dar una profecía a alguna persona, porque es mucha responsabilidad darle una palabra a alguien, porque fíjate, no te dicen que tú eres mentiroso, sino que dicen no es cierto lo que los profetas dicen o lo que los hermanos dicen, porque yo no di la palabra correctamente. Allá en Deuteronomio Dios les dio una señal para que ellos supieran cómo reconocer un verdadero profeta, y dice en Deuteronomio 13 del 1 al 5, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os estará probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios,
que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Fíjate bien, le darás muerte a ese profeta. Hoy en día están moviendo mucho al pueblo de Dios hacia falsos dioses. Y dice Dios, yo lo permito para probarte a ver si me eres fiel, a ver si me amas a mí con todo tu corazón. Pero si tú te mueves por esos dioses falsos que te dan, entonces fíjate bien, quiere decir que ese profeta es falso, porque te está haciendo que te muevas del camino de nuestro Dios, y dice, merece la muerte. Deuteronomio 18:15 nos dice, el profeta de en medio de ti, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, yo te levantaré, Jehová tu Dios. Dice, ¿para qué? Dice, a él oirás. Por eso te estoy diciendo que es el nuestro Señor Jesucristo, porque allá en el monte de la transfiguración dijo, a él oís. Y aquí dice, al profeta oiréis. Y allá en Segunda de Crónicas dice, poned atención a vuestros profetas, o escuchad a vuestros profetas, dice allí, dice, y serán prosperados. Primera de Corintios 12:28 dice que a unos los puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Estamos hablando que es para una enseñanza, es para una formación de una nueva persona. Dice, ¿en qué consiste el ministerio profético? Uno de los errores característicos de nuestra iglesia es considerar a los profetas como adivinadores del futuro. Asumir que su ministerio principal era predecir el futuro. Así hemos convertido a los profetas en astrólogos casi inofensivos. Este es el estereotipo y preceptos que debemos erradicar de nuestro pensamiento. El ministerio principal del profeta es, fíjate bien, exhortar, criticar, denunciar y llamar a un arrepentimiento genuino. Ese es el ministerio del profeta. Fíjate bien, es criticar, o sea, ver si estás haciendo mal, exhortarte a que vuelvas al camino de Dios, denunciar y llamarte al arrepentimiento. No es hoy en día que lo han hecho como adivinos, como astrólogos. Ay, ¿qué me prepara el día de hoy? Y déjame ver el profeta, ¿qué me dice? Y le hacemos ahí, a ver si me habla, y le pongo ahí el dedo a la Biblia. Y si veo que no es lo que yo quiero, no, y luego le pongo otra vez el dedo, esto sí me habla Dios. Así hemos usado hoy, el día de hoy, el don de profecía o de profeta, el ministerio de profeta, y no es así. No es un adivino del futuro, el futuro ya está escrito en la Biblia. Todo lo que va a suceder ya está escrito. El profeta debe de redarguirte y corregirte, instruirte. Para eso es el ministerio de un profeta. No es para estarte adivinando de qué color traes la camisa o de qué color traes los zapatos. Como le decían a Jesús en aquel entonces cuando le taparon los ojos y dicen, profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? No es para eso el don el ministerio de un profeta. Sin duda, cuando el profeta desarrolla esta tarea, tiene también una preocupación por el futuro, y en algunos casos predice el futuro, pero tal preocupación es que real y genuina se refiere primordialmente a cómo en futuro afecta el presente, o sea, lo que estamos viviendo el día de hoy, cómo te puede afectar el día de mañana. Dice, lamentablemente la iglesia ha olvidado el asunto fundamental de la exhortación y se ha volcado principalmente al aspecto futurista del mensaje profético. Por esta razón, muchas veces nuestras iglesias se parecen a un aeropuerto donde la gente permanece sentada esperando el próximo avión con destino al cielo, sin importarle lo que pasa aquí en la tierra hoy. En pocas palabras, la iglesia se ha ocupado más del ministerio profético que del ministerio profético. Me he preocupado más de que me estén profetizando todos los días a qué voy a hacer con lo que se me ha profetizado, qué voy a hacer con lo que se me ha dicho. Dice, el ministerio profético es palabra de poder, no es cualquier cosa, es palabra de poder.
Dice, el ministerio profético implica para la iglesia participar de una palabra irresistible. Si tal ministerio es genuino, tendrá un sentido profundo de poder de la palabra de Dios e incluso de las palabras humanas para cambiar la historia. En Israel, el poder de la palabra era un concepto rico y lleno de vida. Existía el pleno convencimiento de que la palabra de Dios tenía poder para cambiar la historia. Y si nosotros como iglesia no creemos esto, ¿para qué predicamos? Ocurre que la iglesia es convocada para comunicar el mensaje de Dios. El profeta hoy en día lo que hacemos es predicarte lo que ya está escrito. Es predicarte el futuro que ya se quedó escrito. Y es que si yo te veo fuera del camino o si te veo mal, bueno, a veces Dios trae profecía y te dice. ¿Por qué te trae profecía? Porque la persona que te habla no sabe lo que estás pensando, no sabe por lo que estás viviendo, y ella viene y te dice, bueno, el Señor te dice así, esto que te está pasando, te dice que es para ayudarte a ser mejor o es para que vuelvas al camino de Dios. O sea que el don de la profecía es para ayudarte a acercarte a Dios. No es para adivinarte de que si te vas a ganar el carro o si no te vas a ganar el carro, o que si o agarrarlo como adivinos el día de hoy. Hoy se está confundiendo mucho el don de profecía con el don de adivinación, el don de profeta con el de adivino, porque hoy te adivinan las cosas y tú dices, me profetizaron. Ya todo está dicho. Y se está confundiendo el don de profeta con el don de adivinación. Como aquella muchacha que iba detrás del apóstol Pablo. Estos hombres son hombres del Altísimo que traen palabra. Estaba adivinando. Y por eso el apóstol Pablo la reprendió. Porque si el apóstol Pablo dijera, es verdad lo que está diciendo esta muchacha, entonces todo el pueblo iba a seguir con ella, iba a seguir escuchándole. Por eso es que el apóstol Pablo paró a aquella mujer y reprendió ese espíritu, porque era un espíritu de adivinación y lo podían confundir con el espíritu de profecía. Eso es lo que está pasando el día de hoy con la iglesia de Cristo, que están confundiendo y el diablo los está engañando con el don, con la adivinación, en lugar con el ministerio de profeta o profecía, que es un don, que es de revelación, en el cual se incluye el discernimiento de espíritus, porque tenemos que saber quién me está hablando. Y que yo soy responsable de hablar solamente lo que Dios me dice que hable. Deuteronomio 34:10, hablando de Moisés, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Y mira que en el Antiguo Testamento, allá en 1 Samuel 9:9, antes se les llamaba videntes a los profetas. Dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente, alguien que miraba el futuro del pueblo de Dios. Acuérdate, antes no tenían Biblia como nosotros. Por eso Dios los usaba para hablar el futuro, para hablar profecía, pero hoy ya la tenemos toda completita nosotros. Por eso ya casi no se usa ahorita la profeta, se usa el don de profecía. Había una escuela de profetas allá en Segunda de Reyes 2:5, era dirigido por el profeta Samuel. De hecho él puso esa escuela, y allá en los tiempos de Eliseo dice que cuando Elías iba a ser arrebatado, dice que los hijos de los profetas le dijeron, ¿sabes tú que tu Señor va a ser arrebatado el día de hoy? Le estaban hablando de algo que iba a acontecer, de algo que iba a pasar. Era una escuela de profetas o un grupo de profetas o compañía de profetas. Segunda de Reyes 4:38, cuando allá Eliseo fue con los hijos de los profetas a casa de una mujer a comer, bueno, dijo, hay muerte aquí en esta olla, pero te está hablando de que había ciertos hombres
instrumentos escogidos para llevar a cabo el propósito de Dios. Para eso eran aquellos profetas, eran ciertos hombres escogidos para hablarle al pueblo de Dios. Te recuerdo, tenían la ley de Dios solamente, no tenían toda esta palabra que nosotros tenemos el día de hoy para dirigirnos y para saber lo que ha de acontecer. Los profetas de la iglesia cristiana, allá en Hechos 11, había profetas en la iglesia cristiana, sí. Cuando Cristo dejó el ministerio, hubo profetas para dirigir al pueblo de Israel. ¿Por qué había profetas? Porque el profeta estaba diseñado para quitar, para arrancar y poner. Acuérdate que era necesario quitar la antigua ley porque nadie la podía cumplir y poner el nuevo pacto. Esa era la tarea de los profetas. Allí en el libro de los Hechos dice, en aquellos días hubo profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual se sucedió en los tiempos de Claudio. Por eso cuando una profecía se cumple, es que el profeta hablaba de parte de Dios. Si no se cumple, es que habló de él mismo. Entonces eso era lo que estaban haciendo los profetas en el tiempo de aquí ahora de la iglesia. En Hechos 13, 1 y 2 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé, a Saulo, para la obra del llamado. Eso es lo que hacían los profetas en aquel tiempo. Pero yo te quiero llevar a los tiempos de allá del profeta Jeremías. Dicen que era el profeta llorón porque se encargó de estarle hablando una y otra vez al pueblo, y el pueblo nunca le quiso escuchar. Por eso dice, tú que matas a tus profetas, porque los profetas nadie los quiere, aquellos que vienen de parte de Dios, porque vienen a enfrentarte con el pecado. Los profetas de hoy en día te hablan de prosperidad, te hablan de que te vas a ganar el carro, de qué color va a ser tu carro, de tu casa, y el profeta decía, eso no es de Dios, así no es. Dice, una iglesia comprometida con Dios, dice soberano, tiene que entender la exigencia de asimilar una palabra que es irreprensible, dice, impersistente, inudible. Dice aquí, la palabra de origen divino, dice, es una palabra de origen divino, procurando encontrar manera de impartirla a sus contemporáneos y sufriendo las consecuencias peligrosas de llevar adelante tal acción. En este punto es necesario plantear una advertencia particular de la palabra encarnarla, vivirla y proclamarla. Un profeta la vive. Acuérdate del profeta Isaías, Jeremías, se ponía un yugo y decía, casa de Israel, así te dice Dios, como este yugo, y vivía la profecía para poder hablar al pueblo. Y algo que pasaba allá, dice, la palabra produce una visión semejante a la visión de Dios, y sugiere que es la palabra que te dan, fíjate bien, tiene que ir pegadita a la Biblia, tiene que ir asociada toda con la palabra de Dios. Yo quiero que entiendas esto, porque hoy en día hay mucho falso profeta, muchos desviando al pueblo de Dios hacia lo material. Y la profecía siempre te va a dirigir hacia lo espiritual, te va a acercar a Dios, te va a acercar al arrepentimiento. Mira lo que dice allá en Jeremías 23 del 29 al 33. Esta palabra es tremenda, porque había tanto falso profeta, aún en el tiempo del profeta Jeremías había muchos falsos profetas. Aún Jesús dijo, va a haber falsos profetas. Todos los apóstoles dijeron, habrán falsos profetas. Chéquenlos, y dice aquí, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Por eso yo estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí, afirman el Señor. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar,
afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. En la versión de hoy en día se dice, así dice el Señor. Eso es lo que dice en nuestra versión del día de hoy. Así dice el Señor, pero aquí dice, afirma el Señor. Hoy en día hay falsos profetas, dice, uno de los problemas más graves que enfrentaba el profeta Jeremías era que sus colegas habían diluido el mensaje y les habían quitado el poder y predicaban paz cuando no la había. Dice, predicaban un evangelio de prosperidad, un evangelio barato, un evangelio positivo, en suma, una mentira y una irrealidad. En definitiva, lo que hacían era domesticar la palabra de poder para que no doliera, ni desafiara, ni desestabilizara, ni produjera cambio. Fíjate bien, la palabra de Dios, que es de parte de Dios, siempre te debe de dar un cambio. Si tú sigues igual y te profetizan igual, y tú sigues igual sin decirte que te apartes para Dios, esa profecía es falsa. Siempre te van a llevar al arrepentimiento. El profeta Jeremías decía derrumbar mundos viejos y crear nuevos mundos. Dice Jeremías 9:10, presenta la labor profética una tarea de derrumbar mundos viejos y crear nuevos. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre las naciones y reino para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. ¿Te fijas para qué es la palabra de un profeta? Para arrancarte lo viejo y para implantarte lo nuevo. Toda profeta, toda persona que usa el ministerio de profeta, siempre te debe de llevar a un cambio de mente. Si tú andas mal y tú sabes que vives en pecado y te están profetizando que viene palabra de Dios y que tú eres un instrumento de Dios y que así como tú estás, tú le agradas a Dios, tú debes de saber que eso es falso, porque todo profeta te va a arrancar lo malo para ponerte lo nuevo. Todo profeta que viene de Dios para darte una palabra de parte de Dios siempre va a ser para producir un cambio en ti. El profeta de Jeremías sufrió mucho porque su tarea era arrancar y construir. En definitiva, hemos sido llamados no solo a proclamar la verdad, sino a ser agentes de la verdad en este mundo de falsedad y de autoengaño. La verdad es la única esperanza que viene de nuestro prójimo sumergido en el mundo de la mentira. La pregunta que debemos de contestar es la siguiente: ¿estamos dispuestos a involucrarnos en un ministerio profético que hable la verdad? ¿Estás listo para hablar la profecía que venga de parte de Dios? Porque nadie te va a querer. Todos se van a levantar en contra cuando tú hables la verdad. El ministerio siempre va a ser para edificar, y dice Primera de Juan, discierne los espíritus y mira si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que todo aquel que viene de parte de Dios, checa que toda profecía sea de acuerdo a la palabra de Dios y que haga un cambio en ti. Ese es el ministerio del profeta, cambiarte a ti y cambiar tu manera de pensar. Espero y te haya ayudado a entender lo que es el ministerio de profeta. Que no lo confundas con el espíritu de adivinación que hoy en día se está moviendo en todo el mundo. Todo profeta te va a acercar a Dios. Todo profeta te va a traer al arrepentimiento. Todo profeta te va a hablar conforme a la palabra de Dios. Así que espero y hayas podido entender en estas palabras lo que es el ministerio de un profeta y que aprendas a discernir los espíritus. Y si no los tienes, pídele a Dios que te dé sabiduría de lo alto para que no seas engañado y no te muevan. Porque el día de hoy mucho profeta falso está moviendo al pueblo de Dios al espíritu de adivinación. Así
Así que ojalá ya hayas entendido el propósito de lo que es el ministerio de un profeta. Y bueno, te seguimos invitando a que si tú quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.